A los 32 años, mi vida era monótona. Trabajaba en un cubículo gris rodeada de hojas de cálculo y jerga corporativa. Mis almuerzos consistían en ensaladas insípidas frente a la pantalla de mi computadora. Y mi vida amorosa era igual de anodina. Mi rutina diaria no podía ser más predecible hasta que un día, Margo, mi vecina de cubículo, giró su silla hacia mí con una sonrisa traviesa. Margo, vibrante y segura de sí misma, era todo lo opuesto a mí. «Adivina qué», susurró con entusiasmo. «Hay alguien interesado en ti». Mi incredulidad era evidente. Según Margo, este admirador misterioso me veía cada viernes en un pequeño café francés donde solía refugiarme de la monotonía. El viernes siguiente, armada con la información de Margo, fui al café más nerviosa de lo habitual. Mientras hojeaba mi libro, un hombre alto, con cabello desordenado y una sonrisa confiada, se acercó. «Hola», dijo, con una voz cálida que me desconcertó. Me reconoció como la chica de la mesa de la esquina, y, tras una breve charla, me invitó a tomar café en otro lugar. El sábado me llevó a una tienda de discos en el centro, donde su pasión por la música era contagiosa. Elías, como descubrí que se llamaba, seleccionó un disco de Miles Davis y me animó a explorarlo. Aunque el jazz no era mi fuerte, su entusiasmo y calidez disiparon mi inseguridad. A medida que pasaron los días, descubrí que Elías, tras su exterior sereno, era un amante de las bromas absurdas y las películas cursis de los 80. Nuestra conexión creció rápidamente, y una noche lluviosa de martes, me sorprendió con una cena elegante que culminó con una propuesta inesperada, un simple pero hermoso collar de diamantes. Entre lágrimas, acepté. Semanas después, Elías sugirió que conociera a sus padres. Nerviosa pero confiada en su apoyo, acepté. Bailey y Lincoln, sus padres, me recibieron con los brazos abiertos, haciéndome sentir parte de su familia desde el principio. Su hogar era modesto, pero lleno de calidez. Nuestra boda fue una ceremonia íntima, un reflejo de nuestra relación sencilla y auténtica. Mi vestido elegante pero discreto simbolizaba la confianza que Elías había despertado en mí. Nuestra vida de recién casados fue un torbellino de dulces momentos, desde escapadas románticas hasta noches de Netflix, hasta que Elías propuso un cambio inesperado: mudarnos con sus padres. Bailey y Lincoln necesitaban apoyo, y aunque la idea me inquietaba al principio, la genuina preocupación de Elías y mi cariño por ellos me convencieron. Su bienvenida fue cálida, con galletas recién horneadas y abrazos sinceros. Sin embargo, pronto enfrentamos un desafío: la casa, en un estado de deterioro evidente, necesitaba reparaciones urgentes. Durante una cena familiar, discutimos los problemas del techo, la pintura descascarada y el cableado antiguo. Elías, optimista, prometió que encontraríamos una solución, aunque nuestros ahorros no eran abundantes. Su determinación de ayudar a sus padres reflejaba la fortaleza y el amor que definían nuestra relación. La culpa se sentía en el aire. Pensar en Bailey y Lincoln en esas condiciones era desgarrador. Esa noche, ya en la cama, toqué el tema de las reparaciones con Elías. «Quizá podríamos usar parte de nuestros ahorros para arreglar la casa», sugerí, con cautela. Los ojos de Elías se iluminaron. «Bingo, esas tuberías con fugas no se arreglarán solas». Decidimos compartir los costos como adultos responsables enfrentando un desafío. Las semanas siguientes fueron un torbellino de muestras de pintura, visitas a contratistas y recorridos interminables a la tienda de mejoras para el hogar. Bailey y Lincoln no dejaban de agradecer. Sus caras irradiaban felicidad mientras la casa pasaba de monótona a acogedora. 7 meses después, el cambio era espectacular. La cocina lucía electrodomésticos relucientes, el techo ya no tenía filtraciones, y cada rincón de la casa estaba renovado. Para celebrar, organizaron una fiesta con un banquete lujoso, pero en medio de las festividades, algo cambió. Bailey rompió en llanto inesperadamente. Corrí hacia ella, alarmada. «¿Qué ocurre, Bailey?», pregunté, secando las lágrimas que corrían por su rostro. Ella agarró mi mano con fuerza. «Cariño, estamos felices con la casa», pero su voz se quebró mientras miraba a Lincoln y a Elías, quienes rápidamente se excusaron y salieron de la habitación. La inquietud creció en mi pecho. Insistí suavemente, y Bailey finalmente confesó: «Podríamos perder la casa. Pedimos un préstamo enorme para las reparaciones, y ahora hay que pagarlo». Mi corazón se hundió. «¿Cuánto?», pregunté, temiendo la respuesta. $13,500. «Y el plazo vence en 3 meses», respondió con un susurro. La noticia cayó como un golpe. ¿Cómo podían haber mantenido algo tan serio en secreto? El alivio de haber terminado las renovaciones quedó opacado por el inminente desastre financiero. Cuando Elías y Lincoln regresaron a la sala, sus rostros reflejaban vergüenza. «Tal vez haya algo que puedas hacer, Génesis», dijo Elías.
evitando mi mirada. ¿Qué cosa?, respondí con cautela, sintiendo una opresión en el pecho. Elías se tragó el orgullo antes de hablar. Tu padre es un hombre exitoso. Quizá podrías pedirle un préstamo. Su sugerencia se sintió como una manipulación, pero el rostro desesperado de Bailey me desarmó, con el corazón pesado. Acepté hablar con mi padre, aunque no prometí nada. Al día siguiente, marqué su número con nerviosismo. Mi padre escuchó en silencio mientras explicaba la situación. Tras un momento de reflexión, respondió en tono serio. Está bien, Génesis, te prestaré el dinero, pero con una condición, será un préstamo formal, con un recibo firmado. Así puedo reclamarlo si es necesario. Transmití la condición a Elías, quien mostró cierta reticencia, pero terminó aceptando. Con la ayuda de mi padre, la deuda fue saldada, y Bailey y Lincoln me colmaron de gratitud. Me trataban como a una heroína, pero dentro de mí crecía un resentimiento silencioso. Esa amargura solo se profundizó con la devastadora pérdida de mi padre a causa de un ataque cardíaco poco tiempo después. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor y vacío, mientras me debatía entre el peso de las decisiones pasadas y la ausencia de un hombre que siempre había estado a mi lado. Organizar el funeral en medio de un torbellino de condolencias vacías era como tratar de llenar el vacío que la ausencia de mi padre había dejado en nuestro hogar. Una tarde, completamente agotada por los preparativos, llegué a casa. La puerta crujió al abrirse, y el ruido me llamó la atención. Voces apagadas provenían de la sala de estar. Bailey, Lincoln y Elías. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la culpa me detuvo. Me quedé en el umbral, dudando. ¿Puedes creerlo?, dijo Lincoln, con una nota de satisfacción espeluznante. 350,000 pesos, y están prácticamente libres de deudas gracias a su padre, respondió Bailey, su risa vacía de calidez. Esa chica estúpida, Génesis. Nunca sospechó nada. Mi corazón latió con furia y asombro. No solo me habían mentido sobre la situación financiera, sino que esas palabras frías y calculadoras me golpearon como una traición que nunca imaginé. Pero la conversación dio un giro aún más oscuro. ¿Podemos hablar de otra cosa?, interrumpió Elías, con tono fastidiado. Vivir con ella me está matando. Es repugnante. Bailey, divertida, intervino, y luego Elías soltó un suspiro profundo. Mira, te lo dije. He tenido a alguien más por un tiempo. Alguien más joven, más sexy que Génesis. El aire se me cortó. No solo me habían manipulado con las mentiras sobre el dinero, sino que Elías también me había engañado en lo personal. La traición fue total, y la magnitud del engaño me dejó helada. Esos malditos recibos, continuó Elías, su voz apagándose, pero la implicación era clara. Estaban molestos por las condiciones del préstamo. Me quedé petrificada, la tormenta de emociones crecía dentro de mí. Las personas en las que más había confiado me habían usado, y la fachada de cariño que habían mostrado se desmoronó ante mí. Pero lo peor estaba por venir. Elías murmuró, con una voz venenosa, algo aún más perturbador. Puedo robarlos, colarme en la casa de su padre, deshacerme de esos problemas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que tenía que hacer algo, pero no podía dejar que vieran que los había escuchado. Tomando aire, cerré la puerta de golpe, el sonido resonó por toda la casa. Como una señal clara de mi regreso, la puerta de la sala se abrió de golpe y Bailey apareció, fingiendo preocupación. Oh cariño, ¿regresaste temprano? ¿Cómo van los preparativos del funeral? El dolor real se mezclaba con mi tormenta interna. Intenté controlarme, ahogando mis palabras con pena y furia. Elías, murmuró él, con un tono frío, vine a ayudar a limpiar la casa de tu papá. Bailey y Lincoln intercambiaron una mirada fugaz, un destello de triunfo en sus ojos. Nadie sabía lo que había planeado. El funeral de mi padre, que originalmente debía haber sido un día de luto, se convirtió en una farsa, una confusión de tristezas y formalidades vacías en la casa de Bailey y Lincoln. A partir de ese momento, la fachada de simpatía se desvaneció rápidamente. Elías, antes torpe a mi lado, ahora se inclinó hacia mí, su voz grave y llena de veneno. Sal de esta casa y no regreses, gruñó. Mi corazón latió con fuerza, pero me mantuve firme. ¿Qué quieres decir?, logré decir, con voz temblorosa. No te hagas la tonta, Génesis. Ya no te necesitamos. Has cumplido tu propósito. Se burló, revelando la profundidad de su engaño. Tú y tu papá con sus bolsillos profundos, ya no nos importas. Ahora tengo a alguien más joven, más caliente, todo lo que tú no eres.
Esas palabras fueron como un golpe visceral. Antes de que pudiera responder, Bailey intervino, su tono lleno de veneno. Honestamente, Génesis, solo te toleramos porque necesitábamos tu dinero para arreglar esta maldita casa. Estabas tan desesperada por ser ama de casa que caíste en nuestra trampa, anzuelo, sedal y plomada. Y la casa, su voz se tensó, justo pagaste por ella. Mi cuerpo se tensó al pensar en todo lo que había hecho y sacrificado por ellos, todo lo que había dado para que todo esto fuera posible. Bailey soltó una risa cargada de desdén, y mientras hablaba de pagar, Elías sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo. Con una mirada arrogante, lo levantó y dijo: considera estos recibos como un regalo de despedida. Con un gesto despectivo, los hizo trizas, dejando que los pedazos cayeran al suelo. Sin embargo, en lugar de desmoronarme bajo su cruel actitud, una calma inexplicable me invadió. Una lenta sonrisa se extendió en mi rostro, en completo contraste con la sorpresa pintada en los suyos. ¿Qué es tan gracioso?, gruñó Lincoln, con su voz quebrada por la diversión. Respondí con una voz que mezclaba diversión y un toque peligroso. ¿Crees que esos eran los recibos reales? Mi tono se volvió bajo, casi un susurro escalofriante. Esas son solo copias. Los originales están a salvo, guardados con mi abogado. El color desapareció del rostro de Elías, mientras la mandíbula de Bailey caía y Lincoln parecía a punto de desmayarse. Finalmente, las tornas se habían invertido. Quiero mi dinero de vuelta, dije, con firmeza, lista no solo para reclamar el dinero, sino también mi dignidad y control sobre mi vida. Mi voz era inquebrantable cuando los enfrenté. Quiero cada centavo de los 350,000 pesos que me estafaste, y lo quiero para mañana. O te veré en la corte. Sus súplicas de perdón cayeron en oídos sordos. Ya había agotado todas las oportunidades. Dejándolo sin palabras y luchando por una salida, giré sobre mis talones y salí por la puerta principal, que se cerró de golpe con un sonido satisfactorio. A la mañana siguiente, regresé a la casa que una vez consideré un hogar. Lincoln y su esposa estaban sentados en el sofá, con expresiones marcadas por la desesperación. Incluso Elías, el maestro del engaño, logró adoptar una expresión de perro colgado. Génesis, comenzó Lincoln, con su voz empapada de falsa sinceridad. Ahórratelo, Lincoln. Sé exactamente lo que estás haciendo. La fingida tristeza de su rostro vaciló, reemplazada por un destello de molestia. Bailey secó lágrimas inexistentes con un pañuelo de encaje y, con una voz temblorosa, dijo: Génesis, cariño, ¿nos equivocamos? ¿Realmente no podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo? Me burlé. Olvida la forma en que me llamaste repugnante. Olvida las mentiras, la manipulación, y tú, Elías, me volví hacia mi exmarido, mi voz helada. Ni siquiera pienses en defenderte. Un tramposo es un tramposo, y no tengo ningún interés en compartir mi vida con un mentiroso. El silencio descendió sobre la habitación, denso y sofocante. Su fachada cuidadosamente construida se desplomó, reemplazada por una desesperación cruda. Entonces, una idea me golpeó, una solución que equilibraba la justicia con una dulce satisfacción. Me incliné hacia adelante y, con una sonrisa ligera, dije: miren, están en quiebra. Yo tengo el dinero que me robaste, así que este es el trato. Sus ojos se ensancharon, llenos de una mezcla de esperanza y sospecha. Expuse mi plan, mi voz firme e inquebrantable. A cambio del dinero robado, me entregarás la propiedad de la casa. Un tenso silencio siguió, roto solo por la respiración agitada de Lincoln. Finalmente, con un suspiro derrotado, él asintió. Está bien, Génesis, estamos de acuerdo. Una sonrisa triunfante se extendió por mi rostro. En una hora, mi abogado, un tiburón vestido con un traje imponente, redactó un contrato hermético que transfirió la propiedad de la casa a mi nombre. Cuando firmaron los documentos finales, sus rostros fueron un retrato de miseria, la sombra de su traición colgando en el aire. Observé con satisfacción cómo cargaban sus pertenencias en una camioneta destartalada, sus figuras derrotadas se encogían a medida que se alejaban. La casa, que una vez simbolizó su engaño, ahora era un símbolo de mi victoria. Un año después, el divorcio se formalizó. Fue un corte limpio que dejó a Elías con nada más que la ropa que llevaba puesta. Buena suerte. La justicia, aunque lenta, finalmente había llegado. Las noticias se esparcieron rápidamente por nuestro pequeño pueblo, y los chismes encontraron su camino hacia mí, cortesía de Margot y las chicas durante nuestra habitual noche de descanso del viernes.
La joven y ardiente amante de Elías resultó ser solo una compañera de trabajo buscando algo inofensivo, pero cuando las cosas se pusieron serias, se esfumó más rápido que un gato regañado. En cuanto a sus padres, ahora estaban acurrucados en un apartamento lúgubre de un dormitorio, muy lejos de la espaciosa casa que intentaron estafarme. Para mí, el aguijón inicial de la traición se había suavizado hasta convertirse en un dolor latente, reemplazado por una feroz determinación. Me centré en los asuntos pendientes de mi padre. Su proyecto de jardín comunitario se convirtió en mi nueva prioridad. Volqué toda mi energía en alimentar su sueño, transformando el dolor y la traición en un nuevo comienzo, un legado de crecimiento. Sentí una conexión profunda con mi padre, como si su presencia cerrara la brecha que su ausencia había creado. Una tarde soleada, mientras supervisaba a un grupo de voluntarios ansiosos en el jardín, escuché una voz familiar. Era Alice, la directora de la Asociación de Propietarios, siempre tan crítica con el proyecto de mi padre. Su voz resumaba con descendencia. Has asumido una causa tan noble, pero ¿has considerado los aspectos desagradables de un jardín comunitario? Entrecerré los ojos y respondí con firmeza. Alice, estas son verduras frescas, no un basurero. Y, a diferencia de algunos, estamos contribuyendo a la comunidad. Su fachada de superioridad se desplomó rápidamente, reemplazada por un destello visible de ira. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grupo de niños irrumpió en la escena. Sus rostros brillaban de alegría, y sus brazos estaban llenos de tomates recién cosechados. Alice resopló y se retiró. Me tomé un momento para mirar a mi alrededor. El jardín estaba vivo con hileras vibrantes de vegetales, la risa de los niños y la camaradería genuina de los voluntarios, de los que mi padre habría estado tan orgulloso. Una sonrisa tranquila se dibujó en mis labios mientras reflexionaba sobre el viaje. Me habían subestimado, trataron de quebrantar mi espíritu, pero en sus intentos solo se convirtieron en una parte menor de mi historia, una historia de resiliencia y crecimiento. El jardín no solo era un homenaje a mi padre, era un testamento a un florecimiento duradero frente a la adversidad y al poder de la comunidad.